no se podía comunicar, estaba tratando de comunicarse, pero no hicieron conexión. Y yo le digo, en un momento dado, yo le vi al hombre muy preocupado, en un momento le digo, mira, yo no creo que lo va a lograr. En la parte de la piscina habían puesto una mesa de esa de banquete, de esa con las patas plegables, y unos refrescos y un poco de hielo y tal. Bueno, pues ahí estábamos, me digo yo, gente, y de buena primera empieza el tiroteo mucho más arrecho que durante la mañana. No, ahí hay civiles, dijo civiles, yo no puedo autorizar ese ataque. Envíenme eso por escrito. El intento de asesinato de Francisco Alberto Camaño Deñó en diciembre de 1965, luego de haber pactado un acuerdo, y este intento de asesinato por parte del grupo de San Isidro, sin el consentimiento del gobierno provisional de Héctor García Godoy, fue verdaderamente una alevosía. Y esto generó un disgusto muy grande que llevó a Francis Camaño a acusar al gobierno de los Estados Unidos de ser cómplice de los que intentaron asesinarlo, a él y a los que asistieron al acto de conmemoración del 6º mes de la muerte de Fernández Domínguez, que fue sepultado en Santiago al lado, como él había pedido, de la tumba de su padre Ludovino Fernández. ¿Quiénes estaban en el Hotel Matún el día en que se produjo ese atentado? Allí estaba prácticamente todo el equipo de los constitucionalistas, pero había invitados o personas, huéspedes del hotel, turistas. Había un pequeño circo que estaba de visita en Santiago ese día, y entre los visitantes estaba un banquero dedicado, digamos, al trabajo en República Dominicana, ya apenas comenzando, procedente de Inglaterra, pero que además estaba trabajando para un banco canadiense, el Royal Bank of Canada. Se trata de Bill Wall, nacido en Marruecos, hijo de padre británico y de madre española, que había estudiado en Canadá, que finalmente es un ciudadano dominicano que se enamoró de una santiaguera, se casó con una santiaguera y es un ciudadano de República Dominicana que ustedes conocen y lo han visto en los medios de comunicación, haciendo presentaciones y dando cátedras sobre temas de economía y de finanzas. Tenemos a Bill Wall con nosotros, le agradecemos mucho, perdón por la extensa presentación que he hecho, pero Bill Wall es una persona con mucha historia y que sorpresivamente, luego de haber salido de la Iglesia de la Alta Gracia, el entonces ministro del gobierno de Francisco Alberto Camaño, Antonio Guzmán, invitó a las personas que asistieron a Santiago al Hotel Matún, donde le ofrecía un desayuno. Ese fue el momento aprovechado por los hombres de San Isidro para tratar de asesinar a Camaño y con él a los que estaban dentro del hotel. Allí estaba Bill Wall como una persona que no tenía nada que ver con política, que no tuvo nada que ver con la guerra de abril, pero que fue testigo y estuvo en riesgo de muerte porque ya él estaba enamorado de una santiaguera. Bill, me alegra tenerte por aquí, me alegra muchísimo que podamos hablar un poco de esa historia y de tu presencia en el Hotel Matún, un 19 de diciembre de 1965. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, como si fuera ayer. Un placer en primer lugar, Fausto. Te agradezco infinitamente que me dé la oportunidad de hablar sobre un tema que significó mucho para mí, porque fue uno de los momentos de mi vida más intensos que he vivido y de una manera sorpresiva, ¿no? Uno se puede preparar, pero ante una situación inimaginable como era aquella, imposible. Yo estaba en Santiago porque con el Royal Bank of Canada yo fui a hacer la inspección con un grupo de 4 compañeros de la oficina de San Francisco de Macorís. Y en San Francisco no había un hotel adecuado, entonces nos quedamos en el Matún y en el vehículo pues viajamos por la mañana a San Francisco y volvíamos por la tarde. Un compañero mío de Royal, soltero escocés, se había casado en el año anterior
con una hermana de mi esposa ahora, ¿no? Eran hermanas. Ese era Ian. Allá, era Ian Murray y era Santiago, era muy bonita mujer, por cierto. Y habían tenido un hijo en octubre. Y ellos, para celebrar la presentación en sociedad de mi futura esposa en el centro de recreo, que era tradicional, que yo le llevo varios años a mi esposa, pero ella tenía los 16 años cumplidos y entonces era tradicional presentar a estas muchachas en el centro de recreo. Y la mamá de ella, como yo ya estaba medio integrado a la familia por el hecho de que mi compañero aquí, que habíamos compartido apartamentos de soltero y demás, pues nada, me dice, Bill, ¿tú puedes acompañar a la niña? Yo sé que tú tienes smoking, que digo, sí, está bien. Digo, además coincide con el trabajo en San Francisco, pues yo termino el trabajo el viernes, me quedo sábado y vuelvo a la capital el domingo, con mucho gusto, no tengo problema. Y efectivamente, así fue. Los otros 3 compañeros vuelven, yo me quedo en Santiago. Había un amigo que vivía en la capital que iba a acompañar a otra chica también. Entonces digo, bueno, ven tú con tu vehículo y así yo vuelvo contigo a Santo Domingo. Perfecto. Bueno, pues todo eso está muy bonito. Estamos en el hotel un domingo 19, un día bellísimo, por cierto, y habíamos tenido la fiesta, muy bien. Algo tenía que haber caído que no caí, que fue que cuando íbamos a la fiesta, mi amigo y yo, aparece alguien que era de la Brigada 27 de Febrero, constitucionalista. Yo pero no lo asocié. El hotel estaba completamente lleno, aparte de los que estaban visitando normal, lo que dijiste sobre el circo, había el circo, y los miembros del circo estaban quedándose en el hotel. Entonces, todo esto lleno, nosotros entusiasmados con el baile, este señor llegó en ese momento que salíamos, serían como las 7, 8 de la noche de ese sábado, y él estaba en el lobby registrándose. Y pasamos de largo y digo, pero parece que bueno, pero seguí, no hice mención. Bueno, pues nada, terminamos la fiesta, como siempre, con mucho baile, y quedaron en que nos veríamos el día siguiente. Volvemos al hotel los dos, en el hotel tan lleno que mi compañero y yo compartimos la habitación que yo tenía, la compartimos. Eso estaba frente, la parte frontal, la parte alta del Matún, que daba al monumento. Frente al monumento. Frente al monumento. A la derecha Exacto, del monumento. o sea, queda el monumento y el circo está donde está ahora el Teatro Cibao. El Teatro Cibao. Que ahí está el circo, que hay una bajada del monumento y una pequeña subida hacia el hotel. Sí. En ese hondo, donde está esa hondura, donde está el hotel, el teatro, es que estaba el circo. Bueno, pues ahí muy bien. El hotel iba a instalar unos aire acondicionados, pero en esos momentos de la guerra y tal, de la revolución, se quedaron los huecos abiertos y pusieron una plancha de plywood, pero dejaban unos bordes al lado. Bueno, nos acostamos perfectamente. A eso de las 10:10, por ahí, pasadas las 10, suenan unos tiros y, claro, yo estaba en la cama de dentro y mi amigo en la cama de fuera. Como ya estábamos acostumbrados por la revolución, él se tira hacia la pared, justamente pegado al hueco del aire acondicionado, y yo salto hacia el lado donde tenía el closet. Yo me pongo de pie en la puerta del closet mirando, y él está mirando hacia la entrada del hotel, que tiene una marquesina, tiene una salida a la entrada del Matún. Y yo digo, mira, yo voy a bajar unos soldados con armas disparando, pecho descubierto del monumento. Y él me dice, bueno, yo estoy viendo aquí abajo la entrada del hotel y hay 2 personas con pistola en la mano, de unos carros que habían estacionado. Digo, bueno, pues entonces ahí está el Matún, fíjate bien la foto que nos están poniendo, en la parte izquierda, bueno, en el centro casi central, en la parte superior. Esto está tomado casi en la misma dirección del monumento, ¿no? Ya más cerca del hotel. Eso ha cambiado mucho desde entonces. Sí. Entonces yo digo, mira, aquí van a venir buscando a alguien, me imagino. Él tenía pasaporte español, yo todavía tenía pasaporte británico, no me había naturalizado. Ahí tienen esto. Y entonces yo le digo, mira, pongámonos ropa y los documentos y tal, y vamos para allá. En este momento antes del tiro, los tiros tocan a la puerta y es mi futuro concuñado, el compañero mío de Royal, con su esposa,
que toque, dice, mire, están invitados a venir a almorzar a casa de mi suegro a las 12:30. Así que no tarden, por favor, que ¿cómo no? Nosotros nos estamos chequeando ahora del hotel. Como 10 minutos, no llegó a 10 minutos, es que empiezan los tiros. Nosotros ya estábamos despiertos, entonces, de hecho, yo tenía un pedacito de la veneciana, porque un tiro pegó en la veneciana, porque estaban disparando, yo creo que estaban disparando. ¿Eso fue en horas de la noche? No, eso es la mañana. Eso es en la mañana. La mañana, eso fue ya, de la noche no pasó nada, fue ya el domingo 19 a las 10, pasada las 10 de la mañana. Yeah. El ataque lógico militar hubiera sido de madrugada, hubiera sido a las 4, es lo lógico. Yo hice el servicio militar en el ejército británico en infantería y a nosotros no se nos ocurría atacar unas 10 de la mañana, o sea, porque no hace sentido, pero bueno, atacaron a esa hora. Entonces, ahí nosotros pensando que venían a buscar a alguien en el hotel y yo haciendo memoria de aquella persona que yo vi chequeándose la noche anterior, digo, aquí puede haber alguien. Yo no sabía que había una ofrenda floral, no sabía nada de eso, nada. Que estaba Camaño ahí dentro. No, nada. Y yo conocía, porque yo fui el primer extranjero y único de Royal que entraba a la zona constitucionalista. Ya. Yo tenía un salvoconducto firmado por Héctor Aristi, que era amigo y cliente de Royal. Ya. Y yo conocí y había hablado con... Estaba Héctor Aristi también. Estaba en el hotel y estaba... Esta es una fotografía, la que acabamos de presentar, de la misa en la iglesia de la Altagracia, que fue una misa en horas de la mañana. Sí, exacto. En la iglesia de la Altagracia, antes de ir al cementerio a hacer una ofrenda floral en la tumba de Fernández Domínguez. Exactamente. Allí, cuando fueron los hombres ranas, previamente llegaron, descubrieron que había una bomba C4 con un explosivo, sí, y advirtieron que había un plan para atacar. Exacto. Eso fue lo que... Eso fue. En esa iglesia me me casé. En la Altagracia, ¿no? En la Altagracia. Era la iglesia tradicional. La iglesia de Santiago. Pero eso fue 2 años después. Ya. Pero el hecho es que nosotros, claro, había esta incertidumbre, se oía ruido fuera del corredor de la habitación, gente y tal, no habían gente. Y entonces yo abro la puerta y me encuentro con Héctor Aristi y una 45 en la mano. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, no, yo estoy aquí, yo sé lo que yo hago aquí, pero dime, ¿qué haces tú aquí con un arma en la mano? ¿Qué es lo que está pasando? Que he visto militares. Me dice, no, que vinimos, me explica todo lo que tú acabas de decir, la ofrenda floral, el atentado en el cementerio, y me dice, pero estamos todos unidos, estamos armados y no sé qué. Y en ese momento, Monte Arache se aparece con una caja de municiones y un M16. El M16 era un fusil que había introducido el ejército americano muy poco tiempo antes. Se usó con mayor cuantía por primera vez en Vietnam, pero lo tenía. Y un calibre 5.56, por consiguiente las municiones de ese fusil, que era novedoso, no se correspondía con los fusiles tradicionales, con el FAL, que yo lo tenía en el ejército, que es 7.62, que lo tenía aquí también, o los demás fusiles, el G3 alemán. O sea, el hecho es que yo digo, porque yo lo conocía todo ello en el edificio Copelo. Yo entraba ya por el Royal Bank of Canada y hice contacto. Ya. Esto es en el Hotel Matún, perdón Bill, sí. Este es en el Hotel Matún, una reunión de Camaño que está en la esquina con Monte Arache, el jefe de los hombres rana, y los que están alrededor son parte de los hombres rana, los que están de negro. De negro, sí. Eso es lo tradicional. Lo tradicional. Habían, que era un cuerpo élite de la Marina de Guerra. De la Marina de Guerra, totalmente élite. Además de eso, estaban también miembros del batallón de cazadores antiguerrilla, que se pasaron miembros de... Al grupo constitucionalista. Muy bien armado, muy bien entrenado. Y esos fusiles americanos que tenían los constitucionalistas eran armas que se recuperaban en los enfrentamientos que había habido desde abril 28, cuando llegaron los americanos, algunos fusiles de muy alta precisión, sí, otros fusiles un poco más livianos, sí, y con mayor cantidad de carga, de municiones, sí, que se iban distribuyendo y los tenían principalmente los más altos militares. Ahora, aquí lo único que tenía un M16 era Héctor, Monte Arache. Y entonces yo veo que en la caja de municiones está sacando caja y cargando, tienen los cargadores, y le digo yo, que lo conocía, digo, pero ¿qué haces tú con ese fusil? Eso no es común, ¿no? Y me dice,
bueno, esto lo trajeron los yanquis, esto es lo último que hay y esto es lo que yo estoy usando. Era un fusil que dispara 900 tiros por minuto, era una cosa. Y entonces le digo, bueno, yo no voy a discutir eso. Entonces me dice Héctor, me pregunta, dice, mira, está Camaño, Francis, ¿tú quieres hablar con él? Digo, sí, vamos para allá. Entonces veo que Monte Arache coge el fusil acá y se va para la misma dirección que yo, que es donde termina la escalera en el segundo piso, hay como un pequeño hall en el Hotel Matún. Ese mismo hall que tú ves ahí, ese hall, esa ventana mira hacia donde está la entrada del hotel. Eso es justamente debajo de eso que está la entrada del hotel y mira hacia el monumento, o mejor dicho, hacia donde está ahora el Teatro Cibao. Y ahí estaba Monte Arache en la otra parte. Ese Monte Arache que está disparando. Sí, Monte Arache. Ese Monte Arache. Exacto, Monte Arache disparando ahí. Disparando. Yo verá lo que pasa. Yo voy y entro en la primera habitación. Si está Monte Arache disparando, yo lo vi en la habitación, justamente casi donde estaba tomada la foto, estaba Camaño Deñó. Y estaba en el teléfono tratando de comunicarse con Edward Bunker, que era el representante de la OEA, pero realmente americano, que después terminó negociando en Vietnam, ¿no? Y él era el negociador. Y entonces estaba tratando de comunicarse y Francis estaba muy alterado porque decía, pero es que no logro pasar la llamada, póngame de nuevo. Y decía, pero aquí hay muchos civiles, aquí hay muchos inocentes, esto hay que pararlo. Estaba Eso muy decía preocupado. Francis. Sí, muy preocupado. Por teléfono. No, a mí, porque no se podía comunicar. Estaba tratando de comunicarse, pero no hicieron conexión. Y yo le digo, en un momento dado, yo le vi al hombre muy preocupado, en un momento le digo, mira, yo no creo que lo va a lograr. Yo creo que este asunto los americanos van a dejarlo pendiente a ver si acaban con todos ustedes. Y realmente, si es que viene, va a ser como la caballería en las películas, le dije, porque va a ser al final cuando ya la cosa se ponga muy seria. Pero yo creo que aquí, ustedes tienen armas, sí, aquí tenemos armas, no te preocupes. Digo, bueno, pues entonces, si no aguantan aquí, no acaban con todo. Ellos no fueron preparados para una batalla. No, pero tenían sus armas largas. Pero tenían armas de protección. Claro, de protección. Porque sabían que había planes para atacarlos. Claro, ni se hubieran metido en un hotel. El hotel era un sitio que, si el ejército dominicano hubiera estado preparado y bien dirigido, yo creo que las tropas que atacaron no fueron las tropas necesariamente de San Isidro. Yo creo que fueron los soldados que estaban en el Cibao, que no participaron. Santiago, porque obviamente los americanos no iban a permitir que vinieran tropas armadas para nada, porque ni los aviones podían salir de San Isidro armados. O sea, los aviones dominicanos no podían salir de San Isidro. Los americanos controlaban eso. Entonces digo, mira, yo no sé, sigue probando, pero dudo, yo creo que los americanos van a aprovechar esto para decir, a ver, y después llegaremos, ¿no? Porque ellos pueden estar aquí en 20 minutos en helicóptero, no hay problema. Pero, entonces dice, no, pero hay que probar. Bueno, salgo de ahí, veo a Monte Arache disparando, me arrastré un poco y lo vi y oigo decir esto, en televisión no puedo decirlo completo. Dice, estos pen a pecho descubierto. Estos pendejos. Sí, exactamente. A pecho descubierto. Y yo, cuando disparé, yo no estaba pegado al estado, dice, mira, acabé con 3 ahí mismo subiendo. Esto no... Él no entendía cómo esos hombres podían venir bajando del monumento y subiendo de nuevo al hotel como si fueran de maniobra con salva, porque la verdad es que no venían con nada. No, en ese momento todavía no habían entrado los tanques. Cuando yo me voy otra vez a la habitación y le digo a mi amigo, pregunto, digo, mira, un señor inglés con una señora que bajaban, ¿dónde están? Dice, no, ellos bajaron, tienen que estar allá abajo. Entonces le digo, amigo, mira, vamos a tratar de irnos para allá abajo. Y me dice, Bill, pero ¿por qué nosotros jugábamos al fútbol y estábamos en forma físicamente? ¿Por qué no salimos corriendo de aquí? Digo, no, el hotel va a estar rodeado y si ven salir a alguien, olvídate de pasaporte extranjero ni nada. Nos van a disparar y ahí se acabó. Es decir, no, aquí hay que quedarse y aguantar, ¿sabes? Veo que tienen sus armas, aguantar lo que se pueda, a ver si llegan los americanos o no, pero no hay más remedio. Entonces, tratamos de bajar por la escalera, ahí estaba lleno de gente, sentado ahí, de gente de huéspedes del hotel, los empleados del hotel, que tampoco hay que olvidarlo, que estaban ahí. Entonces, decidimos bajar al lobby. Y el lobby, cuando se entra al Hotel Matún, tenía
a la derecha el registro, la recepción, y después un corredor que dividía la parte frontal de la parte de atrás, y contigua doblando ese mismo corredor, lo primero que había detrás del área de recepción era una barbería, y después había habitaciones, y ahí se habían refugiado gente, y entre esa gente estaba mi futuro concuñado y su esposa. O sea, que estaban ahí, y habían mujeres con niños, me acuerdo con un niño no tendría más, un niñito de 2 añitos, 2 años y medio, llorando en brazos. Eso estaba lleno de gente. Entonces, nada, pues, todo esto... Fue una situación verdaderamente insólita, afectando a personas que estaban ocupando el hotel, que estaba lleno, sin miramiento. El objetivo era Francis Camaño, Jorge Gerardo Marte Hernández, era, Lora Fernández. Lora Fernández, por supuesto. Que era Juan María Lora Fernández, que era una de las personas de confianza de Camaño, estaba Héctor Aristi, Antonio Guzmán. Es decir, estaban todos ahí. Fue un acto irresponsable. Total. Ellos no le importaba quién estaba con él. Y además que habían llegado a un acuerdo de paz. Claro, pero la verdad es que cuando uno... Mira, yo me encuentro en esa situación y recuerdo como si fuera ayer a esa persona, a esas mujeres, esos hombres, sin saber lo que sucedía. Alguien viene diciendo, vienen unos tanques. Eso fue antes de yo bajar. Pero la parte de los tanques vamos a hablarlo ahora más adelante. Bueno, está bien. Que es cuando matan a Lora Fernández. Sí, bueno. Sí, vamos a hacer primero una pausa, amigo. En un momento retornamos en este diálogo con Bill Wall, un dominicano que estuvo presente por pura casualidad como funcionario de una institución financiera en Santiago ese 19 y 20 de diciembre de 1965. Volvemos. Los atacantes del Hotel Matún tenían además bajo las mangas 2 recursos importantes. Unos tanques que habían dispuesto que ante la avanzada de las tropas que no pudieron penetrar al Hotel Matún, avanzaron con los tanques. Y luego también ordenaron que los aviones de la Fuerza Aérea Dominicana en Santiago, pues atacaran al hotel con bombas que finalmente, por una decisión inteligente del jefe de la Fuerza Aérea en Santiago, no se ejecutó esa acción criminal. A ver, ¿cómo lo recuerda, Bill? Mira, antes de bajar a unirnos, mi amigo y yo, con mi futura cuñada y mi también ex compañero de banco, Ian Murray, alguien menciona que venían tanques. Aparte del hecho de que queríamos unirnos con ellos, que estaban en el primer piso, a la planta baja, yo le dije a mi amigo, mira, si vienen los tanques van a venir subiendo y la dirección de tiro va a ser el segundo piso. Vamos abajo también, nos quedamos con ellos, que ahí tenemos algo más de protección. Entonces, bajamos, estábamos con ellos y ya los tanques empezaron a disparar. El disparo, claro, cimbraba las paredes y caía el caliche del techo. Aquella mujer con el niño lo resguardaba, se sentó allí, la dejamos sentar en el piso, los hombres, en fin, todo al lado. Y en un momento dado sentimos golpes en una puerta de una de las habitaciones. Entonces, pues, vamos a ver qué se trata. La última habitación que daba a la parte de atrás del hotel, o sea, daba al parqueo detrás. Sí. Entonces, llegamos, ruido las puertas eran los closets eran de plywood, corredera, ¿no? Y entonces había alguien que estaba empujando la puerta, gritando, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La puerta en uno de los disparos se había quedado desencajada. Entonces pudimos abrir la puerta y ¿quién cree tú que estaba dentro del closet? La gorda del circo. Una mujer americana con 300 libras que no cabía, yo no sé cómo se metió en el closet. Total, la pobre llorando, no sabía lo que estaba pasando, obviamente, yo le estoy explicando, no me oía, le buscamos una silla, aquello ya fue algo cómico, aquí está el parqueo, algo cómico. Y aquella mujer la sentamos en la silla y la protuberancia era, la pobre no cabía en la silla, aquello daba, uno no sabía si reírse o llorar, porque en una situación como esta, lo primero es la incertidumbre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Después te viene un temor porque
los que estábamos ahí, quitando los militares que estaban armados y tenían sus estrategias, sus tácticas militares, y estaban haciendo lo que fueron entrenados para hacer. Los demás que estábamos ahí no estábamos armados, no sabíamos y sabíamos, porque yo lo dije, si aquí entran, van a acabar con todo. Aquí no van a pedir identidad, ni quién es usted, ni dónde. Aquí el que nos van a meter a todos en la película y van a acabar y después saldrán las preguntas. Quiere decir que aquí estamos en una situación de incapacidad, de rabia. Ya empieza a darle uno rabia. Caracoles, ¿cómo es posible? Yo que cumplía los 26 el 31 de diciembre siguiente, ¿cómo es posible que esto acabe así? Esto no se... Me dio rabia. Y entonces, después que ubicamos ya la borda del circo en un sitio más cómodo, pues se me ocurre decir en voz alta, pero mira, quitemos las camisas y con la camiseta interior hacemos una bandera a ver si podemos sacar a las mujeres y los niños y los menores, los ancianos. Y entonces me saca un revólver y me dice, ni se le ocurra, apuntándome así, porque si salen ellos, entonces sí nos acaban a todos. Y no le garantiza a nadie que no lo acaben al salir. Así que digo, bueno, está bien, si es así la cosa, vamos a dejarlo así, porque no había manera. ¿Conocía a la persona que le puso el revólver? No. Era uno de los que estaba con Camaño. Sí, no necesariamente. Si hubiera estado con Camaño, hubiera estado en posición de defensa. Él estaba armado, pero me di cuenta que era o el esposo de la señora, alguien ahí, pero que tenía un arma. Porque si hubiera tenido un arma, hubiera estado identificado con Camaño, y los que tenían, aunque fuera una pistola, estaban ubicados en sitio un poco estratégico, no iban a estar metidos. No fueron los constitucionalistas. No, de ninguna manera. El hombre, porque él no participó, era uno más, pero me sacó un revólver y yo digo, no, de aquí no sale nadie porque aquí estamos, pero está bien, lo que usted diga, pero no lo volví a ver más. O sea, pero no estaba con el grupo. El grupo estaba bajo un mando unificado y cada uno donde estuviera tenía una posición marcada. Te lo voy a decir porque después yo lo veo. Al mediodía, puesto que esto comenzó a las 10 y pico, como a las 12, a todo esto, se oyen unos aviones. Y esos aviones, yo que soy muy dedicado a los armamentos bélicos y todo eso, me di cuenta que son P-51. P-51, sí. Y eran dos, porque pasaban... Bueno, pues nada, yo digo, ahora sí, ahora ya la plegaria final mía y ya, porque esto ya... Si vienes a bombardear esto, además, esos aviones no eran bombas, eran cohetes, o sea, que te iban a destrozar aquello, pero no pasó, volaron y después ya nada. Digo, bueno, llega el mediodía, después te contaré de lo que pasó ahí. Después llega el mediodía y vienen unos religiosos, me acuerdo quién, alguien que el nombre se me pasa, y alguien de la embajada americana, consulado americano en Santiago, y hablan como estábamos cerca de la entrada del hotel, no oíamos la conversación, pero estaban hablando, y finalmente, como unos 15 o 20 minutos, se van estas personas y con un altoparlante nos dice alguien del grupo constitucionalista que hay un lapso, una pausa al conflicto, a la batalla, al ataque, y que podemos ir a nuestras habitaciones, buscar nuestras pertenencias, que en la parte de la piscina, sabe que el Hotel Matún tenía el parqueo cuando entra a la derecha aquí y a la izquierda estaba la piscina, y enfrente la escalera que sube al segundo piso y una entrada a un bar que estaba desconectado del edificio principal, con un lado, sí, exacto, y entraba a un lado que estaba el bar ahí. Bueno, el hecho es que, bueno, pues dijimos, vámonos todos para allá, yo voy a meditación, y lo primero que se me ocurre hacer, aunque tú no lo creas, es afeitarme. No me bañé, pero me afeité, me la cara, porque yo no, de costumbre, cojo las 4 cosas que tenía, las pongo en el equipaje, mi amigo coge igual y con las 2 maletas bajamos por la parte trasera. Este es el momento en el que están bajando entonces, sí, porque esta es una de las personas que estaba hospedada en el hotel. Exacto, entonces vamos a las habitaciones, volvemos por la parte de atrás, que eso pasa por la cocina, y al pasar por la cocina vemos un tanque incrustado en la cocina, metido dentro de la cocina. Metido dentro de la cocina. Cañón todo. Y ahí, vamos, estaba destruido, pero se veía no destruido, quemado todo, sino que ahí
lo destruyen los constitucionalistas, matan a los que estaban dentro, y se queda el tanque ahí, pero metido ahí en la cocina. Y yo pregunté esto que dice, bueno, este trató de entrar, mira las paredes ahí, no, dice, este trató de entrar y ahí lo dejamos. Digo, bueno, muy bien. Entonces, en la parte de la piscina habían puesto unas mesas de esas de banquete, de esas con las patas plegables, y unos refrescos y un poco de hielo y tal. Bueno, pues ahí estábamos, mi amigo y yo, y de buena primera empieza el tiroteo mucho más arrecho que durante la mañana. Empieza de verdad. Entonces yo digo, aquí lo que han hecho es que lo mismo que nosotros en el ejército británico teníamos el descanso para tomar un té y eso era sagrado, en República Dominicana la comida al mediodía, eso es lo sagrado. Ya han comido y ahora ya están llenos y ahora vienen de lleno. Y así es que empieza aquello y claro, ya cada uno corre para donde puede. Los militares constitucionalistas siempre estuvieron alerta, obviamente yo no. Pero al yo pasar, que volvimos, subimos, bajamos otra vez, vi en la parte de arriba resto, sangre, y me da emoción decirlo, pero como pedacito, como de estómago, en fin, pero ahí en el piso, un balcón que había ahí hacia atrás. Y ahí es que me entero que fue la muerte del coronel Juan María Lora Fernández y su segundo, que era Domingo Peña, un sargento. Peña, sí. Me enteré ahí en ese momento, dice, hasta ahora las únicas bajas permanentes son ellos, hay heridos, pero porque yo pregunté, pero dice, desafortunadamente fue un cañonazo de un tanque. Un cañonazo, sí, un obús. Un obús que le dio, él estaba apuntando. Bueno, creo que era la habitación 17 del segundo nivel. Estaba en la parte de atrás, estaba disparando hacia el parqueo. El obús no le dio a él, pero fue el impacto de la explosión dentro de su propia habitación que lo disparó y prácticamente lo... Y el fusil tenía metralla, tenía una bala en la parte del cargador. El fusil, sí. O sea, que esa parte, porque trató de entrar por la parte trasera los tanques, trataron de entrar por la cocina lateral y por la parte trasera del parqueo. Y ahí es que, bueno, el hecho es que eso fue lo único que impactante en ese momento. Y entonces nada, bajamos, nos metimos este amigo mío y yo con las maletas en el bar. El bar estaba destruido. Y la silla, había unas mesas redondas, una silla, y había un señor allí, no era militar tampoco, pero con un revólver, no era el mismo que yo había visto. Y llegamos allí y nos tiramos porque aquello era las balas. Entonces, y teníamos frente al lobby, en el lobby no estaban entrando balas, pero en la parte nuestra pegaba en la parte de la pared arriba y decía, y le digo yo, señor, ¿usted qué? Me dice, no, aquí el que entre, lo acabo aquí. Con una pistola, y yo decía, a donde llega el ánimo. Y yo le digo a mi amigo, mira, vamos a cruzar el lobby aquí y vamos a meternos donde estábamos. Así que empujamos las maletas, porque eso es un sitio que estábamos vendidos, ahí estábamos totalmente vendidos. Vamos a cruzar aquí, tiramos las maletas, que no eran muy grandes, y las recogimos y nos metimos ahí. Y ahí estuvimos hasta las 5 y pico de la tarde, cogimos los helicópteros. Ahí llegó la caballería americana, ya. Con la corneta, ¿no? No llegaba corneta, pero vamos, las películas. Entonces oímos eso y ellos bajaron de los helicópteros y claro, empezaron a hablar con los constitucionalistas, retiraron a las fuerzas atacantes, obligaron a las fuerzas atacantes a retirarse de la cercanía del hotel. Y por supuesto las instrucciones que recibimos era que aquellos que no éramos de Santiago nos iban a llevar, incluyendo el grupo constitucionalista, a Santo Domingo. Ellos se iban a encargar de llevarnos a Santo Domingo por helicóptero. Pero en el caso nuestro resulta que mi futura concuñada me dice, no, yo tengo a mi bebé de 3 meses con mis padres y yo voy a ver a mi bebé. Yo creí que no salía con vida aquí y yo quiero a mi bebé, yo no voy para la capital, helicóptero, con los yanquis no voy, me quedo. Entonces el esposo dice, bueno, el carro de él parecía un colador, lo tenía parqueado atrás. El de mi amigo era un Volkswagen y él, por casualidad, lo parqueó con el motor hacia el edificio. Sí. Estaba por detrás, estaba perforado. Los vidrios, por supuesto, y a una de las gomas pudimos cambiar la goma, que la llevaba adelante precisamente, cambiarla, tuvimos suerte, y nos metemos todos en ese Volkswagen. Parecía el circo, ¿no? Entonces, vamos bajando del hotel hacia la Sadalá, entonces no había, como ustedes han visto la foto, eso estaba todo. Bajamos por ahí y nos paran un grupo de 4 o 5 militares dominicanos.
¿Este es el Volkswagen o no? No, ese no es Volkswagen. El Volkswagen de él estaba al revés. En aquella época, ese es un Chevrolet de 1960. Sí. El Volkswagen era muy común en aquella época, recuerda, no estaba en otro lado, pero por el mismo parqueo ese. Entonces, resulta que nos paran. Y dos de ellos tenían sombrero de paja. O sea, no con los fusiles. Con fusiles. Sí, pero nosotros con los documentos en la mano inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen ustedes? Yo, ¿cómo que dónde venimos? De ahí, ¿no? El hotel estaba ahí. Estábamos como a 50 metros del hotel. De ahí venimos 60 metros. Ah, ustedes estaban ahí. Eso está lleno de comunistas. Digo, perdón. Mire los documentos. El tipo no sabe, mire, este señor, su esposa y yo somos británicos. Y este señor es español. O sea que nosotros no tenemos que comunistas. Yo lo que hay son mujeres, niños, personales. Habrá algunos combatientes opuestos a ustedes. Pero eso, lo que están ahí, señores, hay muchos civiles. Y por consiguiente eso no es un centro de bélico, ni un centro de combate, ni ustedes tienen que temer nada. Lo que estamos diciendo, sí, pero digo, señores, ¿dónde está el comandante aquí? No, entonces nos dejan salir. 4 veces nos pararon, para nosotros, por la Sadalá nos pararon, y ese fue chistoso. Nos paran otra vez fuera de ustedes. ¿Dónde vienen ustedes? Porque la ciudad la habían cerrado por completo, no había tráfico. Sí. Herméticamente cerrada. Y estando parados, viene uno en una bicicleta, dominicano, bicicleta, ven para acá, te lo agarran. Y en el bolsillo de atrás tenía un cuartillo de ron. De ron. Delante mía, dice. ¿Y eso qué? Está para acá. Y le quitaron. Sigue, vete a tu casa. Y yo digo, esto, a final de cuentas, estamos en el trópico, estamos en República Dominicana, siempre hay algo inesperado. Entonces nos pararon hasta llegar ya a la casa de mi futuro suegro. Nos pasamos la noche ahí y al día siguiente, ya el lunes, volvimos a Santo Domingo y a mi amigo, a mí se nos ocurre con el carro, nos pararon varias veces en la carretera. Ahora, lo que pasa es que yo tenía... ¿Ustedes volvieron a San Francisco? No, San Francisco ya había terminado el viernes, la capital. Entonces, verá, yo tenía salvoconducto de la OEA, porque yo viajaba por el Royal Bank, viajaba al interior para buscar documentos y demás. Entonces yo tenía OEA. Tenía un salvoconducto de la embajada americana, porque los americanos no entendían nada de la OEA. Querían ver el águila, eso estaba en inglés, el de la OEA estaba en inglés, español y portugués, por la fuerza de la FIP brasileña. Tenía un salvoconducto del jefe de la policía de Pradel Brache, y tenía un salvoconducto firmado por Héctor Ariste con el sello presidencial que me lo entregaron en el edificio Copelo. Entonces yo, dependiendo de por dónde iba, yo nunca paré en ningún punto de chequeo, excepto cuando salí del Matún por las circunstancias. Porque yo cuando iba a un punto de chequeo, usted que OEA o a los americanos enseñaba tal y allá iba. Entonces, yo la revolución, te contaré un día, no lo voy a hacer en el aire, pero yo con 25, 26 años te puedo asegurar a ti que yo hice barbaridades. Yo crucé por la San Martín, por la parte de la línea divisoria, una noche a las 9 de la noche, que yo venía de San Francisco y tenía que haberme quedado allí, se me ocurrió por azar, y eso fue, bueno, eso será otra historia, con un jeep americano delante, con un cañón 105 sin retroceso, y me dicen, yo cruzo el puente, que no me querían dejar pasar, pero bueno, cruzo el puente y pongo un acento muy inglés, y como los ingleses son muy snob y muy locos, pues entonces me identifico con el pasaporte, y el tipo me dice, quédese ahí, un militar, era de la 82 aerotransportada. Párese ahí, paga la luz, todo, pago la luz, eso a este lado del puente Duarte. Y de buena primera se aparece el jeep con el calle, siga el jeep. Nada de luz, seguimos al jeep. Y a mitad del camino se arma un tiroteo. Yo me meto así en una calle que bajaba, el jeep se pone así con el cañón mirando para abajo, yo me tiro al piso, me pongo cubierto por el ángulo. La mejor defensa es un ángulo de un edificio, porque te pone aquí, tienes las dos paredes para los disparos que te vengan. El piso tirado, con documento de Royal en el baúl del carro. Una loquera, me tiro ahí, y entonces los tiro y el cañón hacía ¡bum! Se hacía ¡bum! Bueno, pues a los 20 minutos que se para aquello, el tipo viene otra vez, otro sargento, sigue al jeep de nuevo. Yo, como mi apartamento lo tuve que evacuar de soltero, porque estaba en la zona constitucionalista, le había ocupado un comando. En la ciudad colonial. Me estaba quedando
me estaba quedando en el Embajador. ¿Qué será el centro financiero en esa época? Sí, la Isabel la Católica, la única excepción era el Citi que estaba en el Conde, pero los otros bancos estábamos todos en Isabel Royal, el Scotia, el Popular, el Reserva. Y el Banco Popular, en medio de la Revolución, estableció una sucursal, parece que fue su primera sucursal en la capital, aparte de la oficina principal, cerca de la Avenida Bolívar. Sí, nosotros teníamos una sucursal que la abrimos después y es una historia interesante, no sé si tú la conoces. Teníamos una sucursal, la San Martín, que estaba en el mismo corredor. Al lado de la sucursal había un tanque Pershing de 40 toneladas ahí mismo, ¿no? Pero no abrieron cuenta la tripulación. Entonces, estábamos ahí. Y eso yo estaba presente. Los constitucionalistas nos piden si nosotros podemos abrir la... No, verá, nosotros nos piden la fuerza de intervención, básicamente los americanos, si podemos abrir esa sucursal para atender el pago a la fuerza de la FIP. Entonces lo que hizo Royal fue que dice, bueno, nosotros no podemos abrir en un lado si no abrimos en el otro. Somos canadienses, somos neutrales, por consiguiente nosotros vamos a consultar al gobierno constitucionalista si tenemos condiciones para abrir. Sabíamos que no estaban dadas, pero bueno, fuimos y hablamos. Y Camaño fue muy honesto. Mire, yo no tengo control aquí sobre muchas áreas, porque nosotros estamos expuestos a que nos ataquen en cualquier momento y yo no le puedo garantizar a ustedes la integridad del personal que ustedes tengan para poder operar. Además era la oficina principal y la Duarte, teníamos Duarte y oficina principal. Y además de eso, las condiciones, verdad, no les recomiendo. Bueno, pues entonces, si no podemos abrir aquí, vamos a indicar fuera que no vamos a abrir fuera. ¿Cómo? No. Nosotros respetamos los dos bancos. Aunque estamos trabajando en circunstancias muy difíciles porque estamos pagando cuenta a los clientes, pero conocemos a nuestros clientes y lo estamos manejando, pero vamos, fuimos y dijimos que no. Los americanos fueron a través de Washington a la embajada canadiense. La embajada canadiense dice, Royal es un banco privado, háblense con los ejecutivos. Fueron a Ottawa, al gobierno canadiense, y el gobierno canadiense, banco privado, nosotros no. La decisión es lo que diga la casa matriz de Royal, nosotros no estamos en esto. Finalmente Royal dijo, no están dadas las condiciones. Entonces no abrimos ni en uno ni en otro. El Citi abrió una estafeta para hacer ese servicio en el Banco Agrícola. Eso me consta, el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola. Le cedieron un espacio y para atender las fuerzas. Entonces nosotros dijimos que no, y eso... Finalmente los clientes nuestros empezaron a presionarnos porque tenían la sucursal de la San Martín y algunos tenían cuentecita de ahorro y en fin, nosotros le pagamos lo que podíamos, pero dijimos, bueno, volvimos donde Camaño Deño. Dijimos, mira, aquí tenemos presión no de los americanos porque ellos ya lo están atendiendo, como ustedes sabrán, en el Banco Agrícola, pero nuestros clientes dominicanos y nosotros necesitamos tener una operación aquí, no podemos estar operando desde Santiago y desde San Pedro. Bueno, entonces, y nos agradecieron la cortesía de haberlo consultado a ellos y sentirnos obligados a abrir por la necesidad de los dominicanos. Entonces dijeron, ustedes están en todo su derecho, pero le agradecemos ese... Y eso no se publicó, eso nunca se supo. Y yo me sentí muy orgulloso en aquel momento de decir, Caracoles, estamos sudando porque estamos trabajando en condiciones muy difíciles, pero realmente hemos probado que somos neutrales, que somos totalmente independiente, esté en la simpatía del bando que esté. ¿No? Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Bill Wall sobre esta experiencia personal que vivió y familiar también, por supuesto, porque la joven de Santiago con la que él estuvo enamorado se casó finalmente con Yo creo él, que sí. En la iglesia La Altagracia de Santiago, ya lo saben. Volvemos en un momento. Bien, estoy seguro, Bill, que tú indagaste después de haber salido del hotel y después de haberte ya estado en un lugar seguro. ¿Qué pasó? ¿Cuál era ¿Por qué los aviones pasaron volando por encima del hotel, rasando y no dispararon? ¿Qué fue lo que ocurrió según tu información? Mira, no fue una investigación exhausta mía. Viviendo en Panamá, había un pariente de mi esposa, que era de la Fuerza Aérea Dominicana, que vino a hacer un curso en el colegio que tenían los americanos del Comando Sur
en la zona del canal, Sí. que aunque ya había sido entregado, pero todavía mantuvieron por un periodo la base aérea de Howard y eso. Y lo invitamos a almorzar, y salió el tema del Matún. Y él me dice, qué coincidencia, yo era teniente y estaba en la base en el momento. Los aviones no estaban en Santiago, los aviones vinieron de San Isidro, llegan 2 P-51. 2 P-51 Sí, desde San Isidro. No, porque los americanos concentraron, la Fuerza Aérea, insistieron que la Fuerza Aérea Dominicana estuvieran en San Isidro, que era donde ellos tenían el centro de comando americano. Ellos no permitían ningún vuelo si ellos no lo autorizaban. Pero claro, la aviación dominicana tenía que salir a hacer maniobra, o sea, cuando menos a practicar, ¿no? Y recuerda que los americanos no lo iban a salir simplemente por la forma en que ametrallaron el puente Duarte al principio de la revolución. Sí. O sea, no le iban a permitir que salieran si por un lado están aquí para mantener la paz, entonces no se justifica, sería muy obvio que tú dejes salir los aviones. Pero además hubo P-51 en el caso de Santo Domingo que ametrallaron a la ciudad y a la población civil y asesinaron a muchas personas. Exactamente, los americanos no podían obviamente permitir eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los aviones llegan de San Isidro. Dice, me dijo el nombre, y yo lo tengo anotado en un lado, pero no lo tuve, del coronel al cargo de la base de San Isidro. Y llegaron los pilotos y dice, yo estaba ahí, yo era asistente y estaba de guardia ese día, que era domingo, no había mucha gente de guardia. Estaba ahí y llegaron con instrucciones de que le entregáramos cohetes para armar los P-51 con la intención de atacar el Hotel Matún en apoyo a las fuerzas del ejército. Y entonces el coronel dijo, yo necesito una orden por escrito. Y le dijeron, no tenemos orden por escrito, que vengan ustedes. Entonces él se comunica con San Isidro y San Isidro le reitera que orden de armar esos aviones y que lo apoyen en el ataque, el ataque al Hotel Matún. Y él dijo, señor, yo lo siento, pero si yo no tengo una orden por escrito, yo no puedo autorizar eso. Ese ataque. Entonces, no, ahí hay civiles, dijo civiles, yo no puedo autorizar ese ataque. Envíenme eso por escrito. Claro, él sabía que no iba a venir esa orden por escrito porque no iban a traer la de Santo Domingo, ni los americanos si se enteran, ya los americanos a esa altura sabían porque en la base se presenta un representante del consulado americano. Y por consiguiente parece que ese representante tampoco estaba muy dispuesto a que se hiciera eso. Entonces ya había algo, entonces ellos no podían permitirse el lujo bajo esta situación de armarlo. Lo que hizo el coronel es que cerró el depósito de armas y se fue. Él me dijo, este muchacho, yo me quedé con un capitán más, nos quedamos ahí, pero el coronel dice, lo siento, cerró, se llevó todo, no podía tener acceso a menos que le hubieran puesto un explosivo y se fue, que era la mejor manera de salirse de eso para no verse bajo presión o que le pegaran un tiro o sabía qué. Entonces, eso fue lo que nos salvó. Si permiten o le permiten a los aviones armarse, yo no estoy aquí hablando y conmigo sería muchísimo porque del hotel no hubiera quedado mucho. No hubiera quedado. Con varios cohetes que le hubieran tirado al hotel, digamos que le tiran 8, 10, 12 cohetes al hotel, aquello hubiera sido una masacre, una masacre. ¿Tuvo alguna participación, según tu criterio y la información que recibiste, Estados Unidos permitiendo que se produjese ese ataque que parecía ser entre dominicanos? Porque la información que tengo era que en la noche ya estaba reservada una recesión para celebrar la muerte de Camaño en Santo Domingo. Bueno, mira, yo lo que tengo entendido, por gente que ha hablado con ellos posterior a esto, estaba La Chapelle también, el general Chapelle estaba dentro, y yo he sido muy amigo de él. Sí. Una de las cosas que era evidente es, la idea vino de la Fuerza Armada Dominicana. El propio presidente de turno, que fue García Godoy, que no tenía grandes poderes, porque él se encuentra como del acuerdo que hubo entre ambos bandos, ponen a este señor simplemente como alguien que tiene que llevar la presidencia del país. Pero no tenía. Él notificó al propio Camaño, no vayas, que hay un plan de asesinarte, no vayas. Eso fue claro, eso me lo han dicho, pero no sé, los constitucionalistas querían celebrar lo de Fernández Domínguez
en una cosa, no sé si era una prueba o que se le metió en la cabeza. Montearache era muy agresivo en muchas cosas, y él decía que, por ejemplo, cuando le trataron de pedir, le pidieron los americanos, le exigieron que le entregara las armas. Al llegar los americanos al Hotel Matún, Montearache dijo que no, que él se le había quitado a un americano y no se le había entregado a otro americano. Así mismo. O sea que Montearache, también agresivo, dijeron, ¿por qué no podemos ir? Llevamos nuestras armas de defensa, estamos entrenados y vamos a hacer este honor a Fernández Domínguez, que era un héroe. Entonces, el hecho es que se sabía, era un secreto conocido por todos que que iba a haber un atentado. Si la Fuerza Armada Dominicana querían haber hecho eso, lo podían muy bien haber hecho en la carretera. Habían lugares donde podían muy bien haber acabado sin eso. Pero tengo entendido que Héctor García Godoy le dijo a Camaño que no fuera a Santiago. Que no fuera, eso mismo, le dijo. Que no fuera a Santiago, no fuera, pero no le dijo nunca que iba a haber un atentado en su contra. Según tengo yo entendido, sí, que le añadió, porque no vaya a Santiago, tiene que tener un motivo. Y si este dice, no, yo quiero ir. Y le dijo a él que no fuera, no que no fueran los demás. No. A él le dijo que no fuera. Pero bueno, al decirle que él no fuera, no iban a ir los otros. O sea, el hecho es que no fueran a Santiago, porque de todas maneras, aunque no hubiera ido él, el atentado a los demás hubiera sido. Era una oportunidad. Pero además había un encono con Camaño. Había la disposición de atacarlo en cualquier circunstancia. A Camaño hay que transportarlo cuando se va a Londres, desde su casa, al lado del parque hoy Eugenio María de Hostos, en un helicóptero, hasta el aeropuerto de Punta Caucedo. Y lo trasladan con su familia, y lo trasladan los americanos, cuidándolo, porque aparentemente había toda la disposición para asesinarlo en el trayecto también. De acuerdo, pero mira, había tal encono, no solamente contra él, porque recuerda que los que estaban ahí eran militares, los constitucionalistas eran militares, y yo no creo que los que se quedaron dentro del ejército le iban a perdonar nunca ni a Arache, ni a Lora Fernández, le iban a perdonar jamás, ni a Héctor Aristi, porque era evidente que antes de llegar a los americanos, yo estoy convencido, aquí estoy hablando más allá de lo que acostumbro a hacerlo, que si los americanos no intervienen, la revolución aquí se queda con el país, no cabe duda. Los militares estaban divididos, eso era claro. Entonces, y eso era evidente que los constitucionalistas habían ganado. Exacto, eso estaba claro. Entonces, para mí, cualquier militar de eso lo hubieran acabado. Ahora, que buscaran a la cabeza, que era el representante, que presidente del país en ese grupo, evidentemente era lo que buscaban, pero los demás lo hubieran hecho igual. Es decir, lo que los salvaban ellos era la unión, de estar siempre juntos, armados y defenderse. El que cogieran en la calle de eso, lo iban a hacer igual. Es decir, era un odio, lo que se notó ahí en ese ataque al Matún, era un odio que solamente se podía comprender porque ese odio, alguna gente que pusieron el estatus de los militares que venía de la época de Trujillo en peligro. La superioridad que ellos le habían mostrado al pueblo de fuerza, que era lo que había permitido a Trujillo mantener el poder, de buena primera. Un grupo relativamente pequeño de ellos mismos se rebelan y muestran las debilidades que existían. Bill, ¿hay alguna reacción de los constitucionalistas del Hotel Matún respecto a la salida de los civiles en el momento en el que se permitió que ustedes dejaran el hotel? Aparte de la oferta que le hicieron los americanos de transportarlo en el No. Ellos estaban, mira, la única, te puedo decir algo, no con respecto a los civiles. Lo que pasó fue que los constitucionalistas, ellos son atacados, pero se dan cuenta que los civiles están ahí. O sea, ellos tienen que pensaron, porque hablando yo después con algunos de ellos, que ya no eran solamente ellos, habían inocentes ahí también. Entonces, ellos se identifican con nosotros, al igual que nosotros sabíamos que nuestras vidas dependían de la habilidad que ellos tuvieran en defendernos. Estamos todos conscientes que si entraban las fuerzas militares, ahí no iba a haber distinción entre los constitucionalistas y nosotros. En absoluto, allí iban a acabar, estamos conscientes, pero hubo sí, es muy importante, hubo una orden que se dio, que no la oí la orden, pero me lo dijeron, o sea, hablando con ellos, que la instrucción era que si llegaba la noche y todavía estaban en la situación en que estábamos, las instrucciones eran de filtrarse a Santiago, al pueblo de Santiago, cruzar las líneas del ejército, meterse en Santiago y tener el apoyo de la ciudad, o sea, levantar Santiago como última instancia. Ya no era el Matún donde estaban, sino meterse en Santiago y buscar el apoyo del pueblo y hacer una cosa ya más, vamos, una situación muy peligrosa. Y yo creo que el ejército
americano fue tal vez algo que lo obligó tal vez a ir, a darse cuenta que si los militares dominicanos para las 5 de la tarde, recuérdate que era invierno, las 5 de la tarde no habían resuelto, llamémosle, ese problema, entonces el peligro de noche era una fuerza bien entrenada, iban a cruzar las líneas dominicanas muy fácilmente. Eso implicaba la ruptura del pacto sí, y el retorno a la guerra civil con la presencia de los americanos. Pero del momento, sí, pero los americanos no podían permitir eso para ellos, porque ellos vinieron a crear la paz, por eso intervienen. Mientras estuviera aislado en el Matún, ellos podían decir que bueno, eso es una... Pero del momento que esa gente del Matún pudieran entrar a la ciudad de Santiago, entonces ya era de vuelta, como tú dices, a la guerra civil. Pero ese acuerdo se había interrumpido del momento que pegaron el primer disparo bajando del monumento, sí. Cuando pusieron el atentado de la bomba, ya era evidente, ya era evidente. No, en la misma iglesia ya hubo un forcejeo en la puerta. Bueno, había. Sí, pero lo otro estaba preparado. La bomba estaba puesta antes. Estaba puesta. Y las fuerzas estaban alertadas antes. Sí. Porque a mí me dijeron gente que ellos vieron pasar por San Francisco, por esa parte, camiones militares que iban para Santiago. Camino a Santiago. Y eso fue preciso. Y digo, ¿y a qué hora fue? 9:30. Digo, todavía no había empezado el tiroteo. Es decir, eso estaba preparado. Y Camaño no iba a dejar que sus hombres fueran si no iba él. Sí, eso era claro. Y entonces, por eso el presidente García Godoy, no vayan ustedes, claro. Porque la idea es eso, y la idea es no van a dejar con nadie. Hay un documento escrito por Camaño, preparado a propósito de este ataque, confrontando directamente a los Estados Unidos como cómplice del ataque al Hotel Matún. Sí, pero yo creo que la complicidad de los americanos, como yo lo veo, es que ellos dejaron un laissez-faire. Ellos sabían que los militares dominicanos, que los que vinieron ellos a apoyar, de hecho, ¿no? Se iban a hacer algo ahí y dijeron, bueno, nosotros no sabemos nada. No sabemos nada. Es que nosotros ustedes no sabemos nada. No sabemos. Si ustedes resuelven el problema, nosotros vamos a llegar después y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Porque esto es Santiago, nosotros nunca intervenimos en Santiago, y dejarlo a ver. Por eso fue lo que yo le dije a Camaño. No van a llegar los americanos porque van a hacer que esto se resuelva entre ustedes, que ya sabes tú cuál es el fin que ellos buscan. Después, si no resuelven, van a venir, pero eso será como la caballería en las películas. Después, así que eso sí, que ellos fueran los que inventaron o los que crearon, no. Eso ya estaba hecho, las Fuerzas Armadas querían acabarlo como fuera. Como quieran, sí. Y por eso precisamente ellos no permitieron que se armaran los aviones en San Isidro, sino que lo armaran allá para que no fuera donde ellos estaban, los americanos. Eso no podía ser. Bill, muchísimas gracias. Qué buena conversación, te agradezco infinitamente que hayamos podido hacer este análisis final de ese ataque del Hotel Matún y de las consecuencias que tuvo, porque ciertamente fue algo muy trágico y fue uno de los momentos en los que hubo la oportunidad para matar a Camaño y que finalmente no se convirtiera en un guerrillero, es decir, Estados Unidos también lo tenía claro desde siempre. El carisma de Francis era muy grande. Yo quiero decir una palabra en breve. Yo no puedo hablar de este tema sin pensar en todos los que estábamos en el Matún en aquel momento. Aquí no es el lugar, pero en las veces que he hecho presentaciones he pedido siempre un minuto de silencio en recordatorio a aquellos que estaban ahí, fueran luchadores militares del bando constitucionalista, fueran civiles, los empleados del hotel, los extranjeros, los dominicanos, todos que nos unieron a aquella situación incomprensible, imperdonable. Yo que he sido militar, de un ataque en tiempo de paz, que ya era tiempo de paz, a un hotel donde habían inocentes, niños, bebés como yo vi, mujeres llorando. Eso es inconcebible, eso me duele mucho y quiero que este programa, en mi nombre, yo personalmente, mis comentarios, y yo estoy seguro que tú estás de acuerdo, se lo dediquemos a aquellos que en aquel momento, que yo espero que no vuelva a suceder nunca, no digo en República Dominicana, sino en muchos países. Y cuando llego a la situación de Ucrania me dan ganas de llorar. Así es. Muchas gracias, Bill, y muchas gracias a ustedes por este diálogo, esta conversación sobre un fenómeno, un acontecimiento dominicano de nuestra historia. Hasta luego.